Como 8.1. Sí. Entonces respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? Ok, espérese que está mal ese texto. Vamos a corregirlo un momento. Entonces, cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestro principio, eso le da a Dios no solo la capacidad o la autoridad para que Dios opere, ¿sí?, a favor de nosotros, sino que también, ¿sí?, sino que también le da a Dios las armas. Es 8.7, perdón, Job 8.7. Sí, perdón. Aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Aunque tu principio haya sido pequeño. Entonces quiere decir, fíjese, está hablando del principio, ¿sí? No está hablando de cuán pequeño yo haya sido cuando comencé. Está hablando del principio. Dice, aunque tu principio haya sido pequeño. Quiere decir que tu principio, por más pequeño que sea, cuando usted lo pone en las manos de Dios, tu principio, por más pequeño que sea, usted lo pone en las manos de Dios, entonces eso es lo que mañana te va a engrandecer. Usted va a decir, ejemplo, para poder entender en la Escritura. En la Biblia había una mujer viuda, la cual dice que dio todo lo que ella tenía. O sea, que ella dio, al darlo todo, maneja, hablando ahora sí de principios, ella da no solamente el principio de todo su esfuerzo, ¿sí?, el principio de todo su esfuerzo, sino que todo el esfuerzo, ¿sí?, el resultado del esfuerzo que ella había generado. Ella lo pone en un alfolí, lo deposita, ¿sí?, en un ofrendero, y la Biblia dice de que lo que hizo ella fue muy grande. La Biblia evidencia que lo que ella hizo fue desafiar, ahora sí, haciendo lo que hizo, desafió todos los principios espirituales. Entonces se hizo de alguna manera una mujer grande. El resultado sería de que ella sería grande. Ahora, dos cosas importantes para poder seguir avanzando. Cuando nosotros le ponemos a Dios el principio en sus manos, Dios puede crear. Cuando nosotros ponemos en las manos de Dios nuestro principio, Dios no solo es que puede crear, sino que también lo puede hacer grande a lo que nosotros pongamos en el principio, más allá del tamaño que tenga. Porque puede ser, como dice Job capítulo 8, verso 7, puede que sea, ¿sí?, puede que sea insignificante, pero el hecho de ponerlo en las manos de Dios hace que eso se vuelva o que se dimensione, ¿sí? Por eso es importante que entendamos esto, que entendamos esto tan tremendo que tiene que ver con principios. Quiere decir que cuando nosotros traemos a Dios las primicias, Daniel, lo que nosotros estamos dándole a Dios es la facultad para que Dios pueda crear, ¿sí?, y para que Dios pueda agrandar. Dos facultades que nacen desde el principio. Por eso es que Dios nos demanda el principio, ¿sí? Por eso es que Dios nos pide el principio de nuestro fruto, el principio de nuestro tiempo, el principio de nuestra labor, todos los comienzos de nosotros. Él los pide que nosotros los pongamos en sus manos para que Él realmente pueda. En todos los sentidos, todas las cosas que nosotros emprendamos en la vida tienen un principio, o sea, tienen un comienzo. Quiere decir que cuando nosotros lo hacemos participar a Él del principio, Él puede formar parte del fin. Cuando nosotros lo hacemos parte del comienzo, Él puede formar parte del final. Dios es un ciclo, Dios es un Dios de ciclos en la vida del hombre. Por ejemplo, Él dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que un hombre temeroso de Jehová puede venir sobre él la sabiduría. Quiere decir que si no tengo lo primero, no puedo tener lo último. Para poder tener lo último, tengo que tener lo primero. Fíjese el misterio. Por eso dice la Escritura, si la raíz es santa, hablando de la primicia en el libro romano, va a ser santo toda la masa. O sea, el ciclo se va a cerrar en victoria. Es importantísimo poner el principio en las manos de Dios. Cuando se habla de matrimonio, el matrimonio tiene que empezar, ¿sí? Tiene que empezar con un principio puesto en las manos de Dios, porque si no, no podrá terminar con un final en las manos de Dios. Por eso Él aclaró algo y dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Cualquiera que quiera formar parte en el fin
que quiera que Dios forme parte de su final, tendrá que hacerlo parte de su principio. Entonces, con la primicia llevamos a la gente a que la gente lo haga formar parte a Dios de su principio. Dios es un Dios de principio y fin. Dios no es que la gente prepare su corazón, prepare su vida, porque hay mucha gente que necesita que Dios forme parte de su final, pero para que Dios forme parte de su final hay que hacerlo formar parte de nuestro principio. 8:22 del libro de Proverbios dice algo importante, ¿sí? Jehová me poseía en el principio, dice, ya de antiguo, antes de sus obras. Fíjese qué tremendo esto, ¿no? Wow. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Quiere decir de que nosotros teníamos en nuestra naturaleza, usted hablaba de que estábamos en la casa del Padre, en el mundo de los espíritus, nosotros estábamos desde el principio, sí, desde el principio, en las manos de Dios o poseídos por Dios, como dice el libro de Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Por qué? Porque Dios es un respetuoso de los principios, ¿sí? O del principio de los principios. ¿Por qué? Porque Él, antes de hacer algo con ello, con nosotros, tenía que poseernos en el principio, si no, no podría haber hecho nada con nosotros, ¿sí? Por eso es que Dios, para poder hacer algo, por ejemplo, con nuestro sistema financiero, necesita poseer el principio. Para hacer algo con nuestra salud, necesita poseer el principio de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestro cuerpo. Para hacer algo con nuestro ministerio, necesita poseer los principios. Si yo no pongo los principios de todo lo que tiene que ver con mi vida, entonces Dios no puede hacer nada con nuestro desarrollo. ¿Por qué Dios pedía los primogénitos? O sea, el principio del vigor de un hombre, como dice en el libro de Génesis capítulo 49, ¿sí? Jacob con respecto a Rubén. Para un hombre lo que tenía que hacer era poner el principio de sus hijos en las manos de Dios, el primogénito de todo varón, para que Dios pueda hacer con su descendencia. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer con cualquier parte de la descendencia. Dios tiene que comenzar por el principio. Dios comienza por el principio. Entonces nosotros tenemos que poner todos nuestros principios en las manos de Dios. Y no es fácil. Es lo que vamos a hablar en los próximos minutos y yo creo que se me está entendiendo lo que quiero transmitir al corazón de la gente. Por eso yo quiero que la gente que me esté escuchando pueda tomar el teléfono en los próximos minutos y llamarnos y decir, yo quiero que mi casa, que mi vida, que mi ministerio, yo quiero que todo lo que soy y lo que tengo forme parte, ¿sí? O esté en las manos de Dios desde el principio. Voy a volver a explicar algo para que quede sumamente ordenado y quede entendido en el corazón de la gente. La Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice que desde el principio éramos poseídos por Dios, o sea, éramos posesión de Dios desde el principio. Eso es importante que la gente comprenda. Quiero que entienda, ¿sí? Quiero que entienda que Dios no podrá hacer nada con nadie, que Dios no posea el principio. Por eso, ese es una labor que nos tenemos que encargar nosotros. Perdón. Por eso la Biblia habla tanto del principio, por eso la Biblia habla tanto de primicias, de que había que llevar todas las primicias, todo el principio de la tierra, el principio del fruto de la tierra, el principio del fruto de los hombres, el principio de tu tiempo, el principio de tu vigor. Todos los principios de la vida de un hombre había que llevarlos al altar y consagrarlos a Dios, porque si Dios no toma el principio, Dios le interesa agarrar la cosa desde el principio. Cuando la gente llega, mire, cuando la gente llega al reino, uno de los problemas de la gente, que cuando le tratan un área de su vida, no deja a la mayoría de las personas que la traten desde el principio. Entonces quiere que le traten, llegan a lo mejor con un problema, ¿sí?, de carácter matrimonial, no dejan de que el hombre de Dios meta la mano en el principio del problema. Entonces hay que ir a la raíz, esa es la raíz, el principio. Para poder sanar todo lo que haya que sanar, yo quiero que me escuche usted, hay gente que tiene graves problemas en sus principios.
¿sí? Y está poniendo parches en la herida, está prolongando la agonía, está de alguna manera solamente litigando el dolor, pero no han puesto sus principios en las manos de Dios. Yo quiero que usted me esté escuchando, y mucha gente dice, ¿por qué mi esposo reincide, mi esposa reincide? ¿Por qué mis hijos, mi familia? ¿Por qué paso ciclos, atravieso ciclos que dan un fruto malo? Y es porque hay que poner el principio en las manos de Dios. Usted tiene que levantarse y decir, yo voy a poner mi principio en sus manos, yo voy a creerle a Dios en este tiempo, y voy a poner el principio en todo. Haga algo con mi principio, porque si mi principio está poseído por Dios, entonces mi desarrollo va a ser glorioso.